7.000 personas han muerto en la franja de Gaza por los bombardeos israelíes. El brazo armado de Hamás informó que entre las víctimas mortales hay alrededor de 50 rehenes israelíes. La Asamblea General de la ONU se reúne de emergencia para buscar una resolución sobre la guerra entre Israel y Hamás luego del fracaso del Consejo de Seguridad en lograr un consenso. El debate sobre el control de armas continúa dividiendo la política estadounidense tras el tiroteo más mortífero del año en el país, en que un hombre armado con un rifle de asalto mató a 18 personas en Maine. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la guerra entre Israel y Hamás, porque el ejército israelí afirma que prepara la siguiente fase de su invasión terrestre. Por otro lado, se ha producido una explosión en Egipto, en la ciudad de Taba, en el sur de la península del Sinaí, justo en la frontera con Israel. Y tras 20 días de bombardeos, al menos 7.000 palestinos han muerto en la franja de Gaza. Hamás dijo que como consecuencia de los ataques de Israel, al menos 50 rehenes han muerto en el enclave. Incertidumbre sobre los rehenes israelíes capturados por Hamás. El portavoz del brazo armado del grupo islámico, Abu Obeida, aseguró que al menos 50 de ellos murieron por los bombardeos de Israel en la franja de Gaza. Aún no hay confirmación oficial al respecto. Al tiempo, líderes de Hamás se reunieron este jueves en Rusia con el presidente Vladimir Putin. El Kremlin les pidió liberarlos. La Casa Blanca se pronunció al respecto. No puedo hablar de su viaje o sus conversaciones con los rusos. Nuestro mensaje a cualquier nación del mundo es que este no es un momento para apoyar, en cierta medida, la capacidad de Hamás de seguir matando israelíes. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se pronunció durante una reunión de la ONU sobre la situación de los rehenes. En esta línea, los líderes del Movimiento de Liberación Palestina de Hamás han expresado su disposición a liberar a los prisioneros no militares y la República Islámica de Irán está dispuesta a desempeñar su papel en este importante esfuerzo humanitario junto con Qatar y Turquía. A la vez, Qatar sostuvo conversaciones con Rusia este jueves para abordar el destino de los secuestrados y se ofreció como mediador para obtenerla. Y Naciones Unidas se reúne de nuevo este viernes para discutir una resolución que pida un alto al fuego en la franja de Gaza y también dejar sin efecto la orden de desplazamiento de Israel contra la población civil. Informa Luis Muñoz. Sesión extraordinaria de emergencia. La Asamblea de la ONU convocó a sus 193 Estados miembros para votar una resolución sobre la guerra de Israel contra Hamás. Jordania, en representación de los Estados árabes, presentó la propuesta, que incluye un alto el fuego inmediato, dejar sin efecto la orden de evacuación de civiles del norte de Gaza y exigir el suministro de bienes esenciales, además de subrayar la importancia de evitar una escalada regional. Este jueves hablaron los principales implicados. Finalmente hago un llamamiento a todos ustedes para que voten por detener las matanzas, voten para que la ayuda humanitaria llegue a aquellos cuya supervivencia depende de ella, voten para detener esta locura. Tienen la oportunidad de hacer algo para dar una señal importante. Elijan la justicia, no la venganza. Nuestro objetivo es erradicar completamente las capacidades de Hamás y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para lograrlo. No por venganza, no. No para tomar represalias, no, pero para garantizar que semejante depravación y esas atrocidades no vuelvan a ocurrir nunca más. Desde 1950, la Asamblea General resolvió la figura Unión Pro Paz. Esta establece que el órgano puede convocar una sesión especial de emergencia en un plazo de 24 horas cuando el Consejo de Seguridad no ejerza su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. En la última semana, el Consejo de Seguridad ha fracasado 4 veces en su objetivo de emitir una resolución. La convocatoria de este jueves se engloba en el 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia, convocado por primera vez en 1997 por parte de Qatar, para tratar medidas ilegales israelíes en la Jerusalén oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado. La resolución que salga el viernes no será vinculante jurídicamente, pero tendrá un gran simbolismo político.
Cambiamos de información porque tras los tiroteos del miércoles en Maine, con 18 víctimas mortales y decenas de heridos, revive en Estados Unidos el debate por el control de armas y la pugna entre el derecho al porte consagrado en la Constitución y el derecho a la vida. Previamente hablamos con Maribel Balvin, representante de la organización Prevent Gun Violence en Florida. Definitivamente nos encontramos en la misma situación constantemente, ¿no? Obviamente la noticia se hace mayor cuando tenemos más cantidad de personas, pero en los Estados Unidos diariamente hay tiroteos masivos donde 4 o más personas son heridas o muertas. O sea, eso sucede diariamente, o sea que tenemos un gran problema con las armas. El punto específico en estos casos, como el caso que estamos hablando hoy día, es el hecho de que tenemos el rifle que no debe nadie tener la oportunidad o el derecho de tener como propiedad. Esta persona tiene problemas mentales, pero si esa persona no tiene acceso a este tipo de rifle, no podía haber cometido esta masacre de la forma que la cometió. O sea que las organizaciones como la mía, lo que siempre continuamos todavía año tras año y casi día a día, es ver cómo podemos eliminar estos rifles de asalto en posesión de las personas normales y corrientes en lugar de los militares, por ejemplo. En otras noticias, en México, el paso del huracán Otis causó al menos 27 muertos tras golpear las costas del estado de Guerrero, donde dejó además cortes en los servicios eléctrico y de telefonía. Como una ciudad fantasma tras un apocalipsis, así ha quedado Acapulco tras el paso del huracán Otis, con avenidas completamente inundadas, edificios convertidos en escombros y decenas de muertos. Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. No tiene precedente en el país en los últimos tiempos. Es uno de los huracanes más fuertes que ha visto el Pacífico mexicano y ha dejado sin suministro eléctrico y comunicación a los estados de Guerrero y Oaxaca, que ahora se están intentando restablecer. Los daños fueron especialmente fuertes en Acapulco, donde miles de turistas tuvieron que salir de sus hoteles, muchos destrozados, y otros muchos residentes lo han perdido todo. La casa está bien descubierta. Bien descubierta. Le voló su techo. Toda la casa. Pérdida total. Pérdida total. Tus mis colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo. De categoría 5 y con vientos sostenidos de más de 270 kilómetros por hora, los expertos apuntan que no hubo mucho margen de maniobra para avisar a la población sobre el huracán, que se preveía que fuera una tormenta tropical. Creo que fue la tormenta más intensa que jamás haya tocado tierra en el Pacífico Oriental, o una de las más intensas. No hubo mucho tiempo para dar ese mensaje. Ahora, más de 500.000 de personas afectadas están esperando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Y el ex primer ministro chino Li Keqiang falleció de un paro cardíaco a los 68 años, según informó la prensa estatal china. Los detalles con nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Ha muerto Li Keqiang esta madrugada de un ataque al corazón en Shanghái, apenas 6 meses después de jubilarse como primer ministro. Li tenía 68 años y en la última década había ejercido como número 2 del partido, eso sí, con un poder muy menguado respecto a anteriores primeros ministros. Li había nacido en Anhui, una de las provincias más pobres del país, y fue escalando en la jerarquía del partido a través de la Liga de las Juventudes, a la que también pertenecía el anterior presidente Hu Jintao. Eso hizo que muchos analistas pensaran que iba a ser él el designado como presidente y Xi Jinping como número 2. Se equivocaron y Li, a lo largo de los años, fue perdiendo influencia y las atribuciones que se le presuponen a un primer ministro, eclipsado sin remedio por la figura de Xi, el presidente con más poder desde Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas. Li estudió Derecho y Economía en la prestigiosa Universidad de Beijing, un caladero de la élite política, y era considerado un pragmático y defensor
de darle más espacio al sector privado y al mercado, una línea contraria a la que ha tomado el país en los últimos años. Ya en los últimos tiempos de su mandato incluso se atrevió a corregir alguna de las triunfantes aseveraciones del partido sobre la lucha contra la pobreza, recordando que 600 millones de chinos aún viven con menos de $140 al mes. Eso provocó que algunos de sus actos fueran censurados por la prensa oficial. Li cultivó una imagen de defensor de los menos privilegiados y de políticas dirigidas a reducir las desigualdades sociales. Hasta aquí las noticias.